Bueno, pues como está planificado para hoy, vamos a hacer un poco, o vamos a acabar con los refuerzos que empezamos viendo la anterior semana. Y el cuestionario les envío, por favor, en el transcurso del día, pues en la mañana. Ok. Bueno, nos quedamos en lo que era difusión y efusión de los gases, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que era cinética y equilibrio químico, que es rapidez de acción, la teoría del... No, esto también ya vimos, teoría de las colisiones, teoría de estado de transición, velocidad, la velocidad. Hasta aquí me supongo. Pero vamos a empezar. Si no me equivoco, vimos hasta ahí. A ver, rapidez de reacción. En cinética química, la velocidad de reacción expresa la rapidez con la que se transforman las sustancias en una reacción química. La velocidad de una reacción es la cantidad de un reactivo que desaparece por unidad de tiempo, o bien la cantidad de un producto que se forma por unidad de tiempo en esa reacción. Siempre la velocidad de reacción va a depender también de los reactivos que están presentes en nuestra reacción. Hay reacciones que nosotros las podemos ver, hay reacciones que nosotros nos podemos dar cuenta de todos los cambios que sufren, pero en cambio hay otras que surgen de manera inmediata de la reacción. Los cambios que sufre esa reacción casi son imperceptibles, ¿sí? En cuanto a la teoría de las reacciones químicas, tenemos la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. En cuanto a la teoría de las colisiones, tenemos que las moléculas tienen la energía cinética suficiente para que se rompan algunos enlaces. A la energía mínima necesaria la denominamos nosotros como energía de activación, pero si las moléculas chocan con la orientación adecuada, esta también tiene que ver si las moléculas chocan o no con la orientación adecuada para formar nuestros productos, o si no chocan las moléculas con la orientación adecuada, se forman productos intermedios o se forman productos que no van a ser estables y por ende se van a volver a disgregar o a formarse sus reactivos, ¿sí? Eh, Aquí tenemos los tipos de choques de moléculas. De las partículas tenemos, como ustedes pueden ver, un choque ineficaz y un choque eficaz. El choque ineficaz es cuando algunas partículas se chocan o las moléculas se chocan y forman productos que no son estables, ¿sí? Aquí está un choque ineficaz y aquí, por el contrario, está un choque eficaz, ya formando nuestra reacción con nuestros productos estables. Siempre debe tener entonces una energía de activación mínima o la energía mínima necesaria para que éstas puedan formar nuestros productos. En cuanto a la ley de la rapidez, la teoría del estado de transición supone que las moléculas de reactivos que chocan eficazmente quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto intermedio llamado complejo activado o también denominado complejo de transición. Este estado de transición está continuo por las moléculas que reaccionan, que han roto parte de sus moléculas y están formando productos o otros productos nuevos. ¿Qué nos dice la teoría del estado de transición? Entonces, que en medio siempre la unión de las moléculas va a haber un producto intermedio, ¿sí? Que se denomina complejo de transición o complejo activado y después se va a formar ya nuestros productos como tal. Tenemos aquí las diferencias de un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. En el sistema homogéneo vemos que la reacción se produce en todo el volumen de la mezcla y en el sistema heterogéneo solo la reacción se produce sobre interfaces. Aquí podemos ver que todo está en una fase líquida, pero aquí podemos ver que está en un estado sólido. Nuestros productos están en estado sólido, pero queda una parte líquida, ¿sí? En cuanto a la velocidad de transición, perdón, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción representa la rapidez con que tienen lugar las transformaciones químicas de una sustancia. Perdón. Los
En otras, la velocidad de reacción representa la rapidez con la que tiene lugar la transformación química de la sustancia, en este caso nuestros reactivos, en otras diferentes, que son nuestros productos. Tenemos aquí lo que es una reacción rápida y lo que es una reacción lenta. Un ejemplo, por ejemplo, la reacción rápida se ve en la precipitación del cloruro de plata al mezclar nitrato de plata y cloruro de sodio y esta se produce instantáneamente, ¿sí? En cambio, en una reacción lenta podemos ver la oxidación del hierro, que es una oxidación lenta cuando se oxida el hierro se debe esperar, no sé, varios días, unos 2, 3 días, y ahí ya se puede ver cómo se evidencia esa oxidación. En cuanto a la velocidad media, en toda reacción con el transcurso del tiempo se consumen reactivos y a la vez se forman productos, ¿verdad? Y este hecho es la base para definir la magnitud de la velocidad media de reacción en todas las reacciones. Por ejemplo, aquí está abreviado una reacción cualquiera. La velocidad de reacción, entonces, ¿cuál es? 100 para nuestros productos, para nuestros reactivos es menos, ¿sí? Y para nuestros productos es más. ¿Por qué? Porque los reactivos se van a consumir y se van a disminuir y van a aumentar nuestros productos, ¿sí? Entonces, la velocidad media de reacción de esta reacción, ¿cuál es entonces? Menos 1/A. A es nuestro coeficiente por la variación de la concentración de A de nuestro reactivo A por un intervalo de tiempo, ¿no? Sobre un intervalo de tiempo. Menos 1/B, que este B es el coeficiente por el intervalo o la variación de mi concentración en B sobre variación del tiempo es igual a 1/C. De igual manera, mi cociente aquí por el intervalo de mi concentración de mis reactivos de mi producto C sobre mi variación de tiempo y de igual manera para nuestro último producto. ¿Qué es esto? Aquí, esto representa la velocidad de disminución de los reactivos y estas dos de aquí representan la velocidad de aumento de mis productos. Esa es la velocidad media de mi reacción. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí determinamos la velocidad media. Determinación de la velocidad media, tenemos aquí una tablita en donde nos dan los tiempos del 0 al 10 y cómo las concentraciones ha ido variando. Ok, entonces tenemos 2 cloruro de yodo más el hidrógeno que nos dio el yodo en forma de gas más el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que era nuestra velocidad media es igual a menos 1/2. Aquí el 1 se sobreentiende, ¿sí? Por la variación de la concentración de mi cloruro de yodo sobre variación del tiempo menos la variación de mi cloruro de hidrógeno sobre variación del tiempo es igual a ahora nuestros productos, a nuestro yodo sobre variación de tiempo y es igual a la variación del ácido clorhídrico sobre variación del tiempo. Sí, el 2 el coeficiente está multiplicado con el tiempo. Tenemos aquí la gráfica de la concentración de nuestros productos o la concentración sobre el tiempo o la concentración de la velocidad. No, es nuestra concentración de nuestros productos sobre el tiempo de cada uno, tanto de nuestros reactivos como nuestros productos. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos la gráfica de nuestro eh, cloruro de yodo, que es nuestro reactivo, más el hidrógeno también, que es nuestro reactivo. Vemos también nuestros productos, que es el yodo y es el ácido clorhídrico. Y vemos cómo nuestros reactivos van disminuyendo a lo largo del tiempo y nuestros productos van aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Asimismo, podemos calcularle, por ejemplo, a partir de los datos de la tabla, calculemos la velocidad media de la reacción entre distintos tiempos, ¿sí? Aquí nos dan entre tiempo 5, 6, 6 y 10. Ahora, determinemos el valor de la velocidad media a partir de la variación de nuestra concentración. ¿Cuál es la velocidad media?
es igual a variación de nuestra concentración del hidrógeno sobre el tiempo. Ahora, nuestra variación del hidrógeno debe ver entre dos tiempos, ¿no? En el tiempo 1, el tiempo 2. Así que aquí tenemos el tiempo 1 y el tiempo 0. Para el intervalo comprendido entre el tiempo 5 y el tiempo 0, la velocidad media es, tenemos que ver aquí. Aquí tenemos nuestros tiempos y nuestras concentraciones, así que las podemos ocupar. Solo reemplazamos los datos y nos da que la velocidad media para el tiempo, entre el tiempo 5 y el 6 está de 0,035 y la velocidad media de entre el tiempo 6 y el 10 nos da 0,021 moles por litro por segundo. La velocidad media de mi reacción no es constante, sino que varía de acuerdo al intervalo que nosotros elijamos. Para el intervalo de tiempo iguales, la velocidad media es proporcionalmente elevada al comienzo de la reacción y va disminuyendo generalmente hasta llegar a ser nula cuando la reacción está ya completa. ¿Sí? Lo que vimos en nuestro gráfico. En cuanto a la velocidad instantánea, es la velocidad de reacción en un momento determinado. Entonces, tenemos nuestras formulitas. Tenemos propuesto una reacción aquí. Aquí está la velocidad instantánea, que son con derivadas. Esta solo la vamos a ver por encimita, a grosso modo, como dice. Ok, en cuanto a la ecuación de la velocidad, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí el óxido de nitrógeno que nos da el dióxido de nitrógeno más el oxígeno. Dice, comprobamos experimentalmente que existe una proporcionalidad directa entre la concentración inicial, que denominamos la concentración de mi óxido de nitrógeno, es de nuestro óxido nítrico, y la velocidad inicial de la velocidad. Así, cuando el óxido nítrico está a 0,08 moles por litro, la velocidad de reacción es del doble cuando mi óxido nítrico también varía a 0,04 moles por litro. La velocidad inicial está dada por la velocidad inicial, esta es nuestra constante de velocidad, por mi concentración. Mi constante de velocidad entonces es igual a velocidad inicial sobre, solo se le despeja nuestra constante de velocidad, ¿sí? Sobre mi concentración del óxido nítrico, reemplazamos los datos y calculamos nuestra velocidad. Ok, en cuanto a la ecuación de velocidad, de igual manera, tenemos que en nuestra reacción cualquiera, la velocidad la ecuación de velocidad o la ley de velocidad relaciona tanto la velocidad instantánea de una reacción en un momento dado con las concentraciones de los reactivos presentes en ese momento. Tenemos aquí la ecuación de la velocidad. ¿Qué significa cada cosa? Donde V es la velocidad instantánea de la reacción, K es nuestra constante de velocidad, A y B son las concentraciones molares de nuestros reactivos en un instante dado, y X y Y son los exponentes calculados de forma experimental u órdenes parciales de la reacción. Entonces, tenemos todo, pero nos falta saber qué es un orden, qué es el orden de la reacción y cómo nosotros le calculamos. Pues los órdenes se calculan mediante el método de las velocidades iniciales para deducir el orden de reacción respecto de un reactivo. Aquí, el orden de una reacción respecto de un reactivo, en cambio, es el exponente al que se eleva la concentración de este en la ecuación de la velocidad, y el orden global de una reacción es la suma de los exponentes a los que están elevadas las concentraciones de los reactivos en mi ecuación de velocidad. Por ejemplo, tenemos aquí mi reacción. ¿Cuál es mi ecuación de velocidad? Son todos con los reactivos, ¿sí? Todos se ocupa con los reactivos. Velocidad es igual a mi constante de velocidad por mi concentración de mi reactivo, que aquí es el óxido nítrico. Aquí, en cuanto a la ecuación de velocidad de nuestra segunda reacción, es la velocidad es igual a mi constante de velocidad por mi, eh, mi dióxido de nitrógeno elevado a la 2. Ya esta ecuación de velocidad te da. Entonces, cada una es dada, ¿sí? Entonces,
El orden respecto a los reactivos, ¿cuál es? Por ejemplo, aquí es el exponente. El exponente aquí, el uno se sobreentiende, así que el orden es uno. Ese es el orden global porque solo hay uno. El orden de aquí es el 2 porque está el exponente que se eleva. Aquí el orden es uno del hidrógeno, uno del yodo, entonces uno más uno es 2. Aquí el orden del dióxido de nitrógeno y el flúor es uno y uno más uno, 2 del orden global. Y aquí tenemos el orden cero, así que el orden global sería cero. Ok. Tenemos aquí un ejercicio que ya los hicimos, ¿sí? A ver, en cuanto a los factores que influyen la velocidad de reacción. La ecuación de la velocidad de una reacción depende de la temperatura, teniendo como influencia la naturaleza, el estado y el grado de división de los reactivos y la presencia de los catalizadores. Ok, ¿en dónde? Si nosotros consideramos en un ejercicio los factores que influyen en la velocidad, les ponemos también la temperatura, porque la temperatura influye en la velocidad de reacción, tenemos esta fórmula. Nosotros ocupamos esta fórmula, en donde ¿qué? A, acá, ¿qué significa la velocidad, nuestra constante de velocidad de reacción? Ahora, A es el factor que tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones en la reacción, cuyas unidades son las de K. E es el número E igual a 2,718, base de los logaritmos neperianos. Si nosotros ponemos en la calculadora, ya tenemos ese E. A es la energía de activación. R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta, siempre en nuestra escala absoluta, que es en Kelvin. También, otro de los factores que influyen en la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos. ¿En donde en las reacciones homogéneas, un aumento de la concentración de los reactivos favorece la velocidad de reacción. Y aquí tenemos esta fórmula para la concentración de los reactivos. Por ejemplo, tenemos la velocidad de la reacción es igual a nuestra constante de velocidad por nuestra concentración de mi reactivo A elevado al orden y nuestra concentración de B elevado a nuestro orden. Ok, también dependen de la naturaleza del estado físico y del grado de división. Si unas sustancias reaccionan más rápidamente que otras, es por la propia naturaleza química de las sustancias. Un metal, por ejemplo, como el sodio, con baja energía de ionización y gran poder reductor, tiende a oxidarse más rápidamente que el oro. Un metal doble con más alta energía de ionización y menor poder reductor. Las sustancias cuyos átomos se unen mediante enlaces covalentes de gran energía reaccionan más lentamente que las sustancias iónicas. Ahí está su naturaleza. Ahora, el estado físico de una sustancia también influye en la reacción, debido a que las reacciones homogéneas entre gases o entre sustancias disueltas suceden generalmente con mayor rapidez que las sustancias en estado sólido. El vapor de gasolina se quema instantáneamente y de forma explosiva, mientras que el líquido se quema con menor rapidez, y el grado de división de los sólidos también influye de modo decisivo. Cuanto más aumenta la superficie efectiva de contacto entre ellos, mayor es la probabilidad de que tenga lugar el choque de las partículas o de las moléculas y que la reacción solo suceda sobre la superficie, ¿sí? Ok. En cuanto a la catálisis, vamos a adentrarnos ya a la catálisis. ¿Qué nos dice? Que un catalizador es una sustancia que al estar presente en una reacción química produce una variación en su velocidad, pero este no es consumida durante la reacción. Los catalizadores proporcionan o es un camino alternativo para que la reacción requiera menor energía de activación que el proceso ordinario. Los catalizadores pueden ser tanto positivos como negativos. Un catalizador positivo son los que aumentan la velocidad de reacción. Y el catalizador negativo, por el contrario, es el indicador que o también, perdón, los catalizadores negativos o denominados también inhibidores
son los que disminuyen la velocidad de reacción. Y estos son de gran interés en algunas industrias, por ejemplo, en la alimentaria, debido a que se usan como aditivos para retardar o impedir reacciones que alteran ciertos elementos. Y los catalizadores actúan de tres formas importantes en las reacciones químicas. Puede haber una catálisis homogénea, puede haber una catálisis heterogénea o puede haber una catálisis enzimática. Por ejemplo, aquí nos dice, tenemos aquí unas gráficas, ¿verdad? Aquí nos dice reacción sin catalizador y aquí nos dice reacción con catalizador. Entonces, un catalizador que nos ayuda, pues nos ayuda a que la reacción suceda más rápido. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación o la energía mínima requerida para que realice la acción, o por el contrario, disminuye la velocidad en la que esa reacción eh, se realiza, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una reacción sin activación, sin catalizador, perdón, tenemos que nuestra energía de activación es muy grande aquí. En cambio aquí con catalizador tenemos que nuestra energía de activación ya es pequeña. Y el catalizador de igual manera ustedes deben recordar que el catalizador no se consume durante la reacción, solo interviene pero no forma parte de los productos. Aquí tenemos lo que es catálisis homogénea y lo que es catálisis heterogénea. En cuanto a la catálisis homogénea, a un catalizador lo denominamos nosotros homogéneo si está en la misma fase que los reactivos. En las reacciones entre gases, el catalizador homogéneo es el gas. Y en las reacciones que están líquidas, el catalizador puede ser otro líquido o si están sólidos pueden ser un sólido, ¿sí? Pero si está líquida también puede ser otro líquido o un sólido que ya está disuelto. En cuanto a la catálisis heterogénea, un catalizador es heterogéneo o de contacto si no está en la misma fase que los reactivos. Suelen ser sólidos y actúan en reacciones entre gases o entre líquidos y son muy utilizados en la industria química. Los catalizadores heterogéneos alcanzan su mayor eficacia cuando tienen una superficie de contacto y esto se debe a que el catalizador debe su acción a la capacidad de absorber superficialmente las moléculas de los reactivos, lo que produce la ruptura de los enlaces o al menos que se debiliten esos enlaces. En cuanto a la catálisis enzimática, las enzimas que son, pues son proteínas cuya función es catalizar reacciones bioquímicas específicas en el metabolismo de los seres vivos. Estos catalizadores biológicos se caracterizan tanto por su eficacia y también como por su especificidad. Gran eficacia porque pueden multiplicar la reacción entre 10 a las 6 veces y 10 a las 12 veces. Y especificidad porque cada enzima cataliza una reacción bioquímica determinada. No va a haber una enzima que catalice dos reacciones, ¿sí? Solo reaccionan con un sustrato adecuado y propio para esa enzima. En cuanto al equilibrio químico, llamamos estado de equilibrio de una reacción reversible al estado final del sistema en el que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y las concentraciones de las sustancias que intervienen permanecen constantes. Este equilibrio químico es una situación dinámica en la que tiene lugar la reacción tanto directa e inversa continuamente y la misma velocidad y a la misma velocidad, perdón, de manera que las concentraciones quedan iguales. Tenemos aquí nuestras reacciones directas y nuestra reacción inversa. Por ejemplo, en nuestra reacción directa tenemos que el yodo y el hidrógeno reaccionan formándose yoduro de hidrógeno, gas incoloro. Y la velocidad disminuye gradualmente a medida que las concentraciones de los reactivos se hacen menores. Y la reacción inversa, en cambio, tenemos que el hidruro de hidrógeno comienza a descomponerse formándose yodo de color violeta del hidrógeno y la velocidad de esta reacción aumenta conforme crece la concentración de yoduro de hidrógeno.
Aquí, en cuanto a nuestra reacción directa y nuestra reacción inversa, en nuestra reacción directa nuestros productos, nuestros reactivos se convierten en productos y en nuestra reacción inversa nuestros productos pueden convertirse en nuestros reactivos. ¿Sí? Entonces, nuestro equilibrio químico es cuando tenemos nuestras concentraciones constantes y de igual manera nuestras velocidades. Aquí tenemos nuestra constante de equilibrio y cuando una reacción alcanza el equilibrio, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, como les mencioné. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la reacción que vimos, el hidrógeno más el yodo que nos da 2 ioduros de hidrógeno. Entonces, tenemos que nuestra constante de velocidad por nuestra concentración de nuestro hidrógeno por la concentración de nuestro yodo es igual a nuestra constante de velocidad 2 por nuestros productos que son nuestro yoduro de hidrógeno. La igualdad de las velocidades, entonces, ¿cómo podemos nosotros escribirlos? Igualamos constantes de velocidad K1 y K2, ¿sí? Entonces, nuestra constante K1, K2 es igual a siempre nuestros productos de arriba, nuestro yoduro de hidrógeno aquí, sobre el hidrógeno y el yodo de nuestros reactivos. Y esta ya se transforma en nuestra constante de equilibrio. En general, para una reacción reversible, todo sucede en un sistema homogéneo. eh, esta es una ecuación ejemplo de una reacción reversible. La constante de equilibrio Kc viene dada entonces por esta expresión conocida con el nombre de ley de acción de masas, en donde constante de equilibrio es igual a nuestras concentraciones molares de nuestros productos, a la multiplicación de nuestras concentraciones de nuestros productos, dividido para nuestras concentraciones de nuestros reactivos. Este A, este B, este C y este D son los coeficientes estequiométricos de mi ecuación. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en donde se encuentra la constante de equilibrio. Y continuemos. Tenemos aquí, seguimos con equilibrio químico y aquí nos adentramos también a nuestra constante de equilibrio Kp, que son nuestra constante de las presiones. La presión parcial de un gas es una mezcla de gases, es la presión que ejerce este gas si ocuparía él solo todo el volumen de la mezcla a la misma temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra ecuación ideal de los gases. Aquí despejamos presión de un gas, de mi gas A. Aquí este gas representa mi gas. Presión de A es igual al número de moles de A sobre velocidad por mi constante de los gases por la temperatura. Y esto, el número de moles sobre volumen es nuestra concentración molar, por eso está representada así, concentración molar de nuestro gas A por la constante de gases por la temperatura. Aquí tenemos donde presión A, que es presión parcial de mi gas A. Esta es concentración molar del gas A, temperatura y mi constante de los gases. Entonces, para mi reacción homogénea o reversible dada por mi ecuación que normalmente se ejemplifica aquí. Entonces ¿qué es la presión parcial? Kp, o mi constante de equilibrio Kp, que es, o a qué es igual, pues a la multiplicación de las presiones de mis gases, de mis productos, sobre la multiplicación de mis presiones, de mis gases, de mis reactivos. ¿Qué es PC? ¿Qué es PD? Presiones parciales de los gases que están en equilibrio, que son las A, la B, la C y la D, que están pequeñitas de aquí, pues son los coeficientes estequiométricos. Ahora, en nuestra relación entre las constantes Kc y Kp, nosotros llegamos, tenemos aquí nuestra reacción. Tenemos tanto nuestra constante de equilibrio Kc y nuestra constante Kp. Si nosotros relacionamos estas dos constantes, nos da que Kp,
que nuestra constante de P es igual a Kc, nuestra constante de equilibrio de C, por R y por T, en donde hay una variación aquí de nuestras N. Por ejemplo, aquí, y variación de N, entonces si es 0, entonces Kc es igual a Kp. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Vamos con equilibrios heterogéneos. Nos dice que en los equilibrios heterogéneos, un sistema químico está en equilibrio heterogéneo cuando las sustancias presentes en él no están en la misma fase. Puede estar un sólido, un líquido, puede estar un sólido y un gas, como lo vemos aquí, como con el carbonato de calcio que reacciona y se forma óxido de calcio y dióxido de carbono. En cuanto a los equilibrios múltiples, vemos aquí que tenemos dos equilibrios. Tenemos que primero reacciona una y nos da un producto intermedio. Este C y D son productos intermedios y después estos productos se unen y nos forman aquí un producto final. Entonces aquí para nuestras constantes de equilibrio Kc solo se debe tomar en cuenta aquí que todos nuestros reactivos totales y nuestros productos totales es igual a AB sobre no, EF, que son nuestros productos ya finales, sobre nuestros reactivos iniciales, que es AB, como está aquí, la concentración, la constante de C. En cuanto al principio de Letelier, vemos que una alteración o externa de los factores, tanto temperatura, concentración, presión, que intervienen en un equilibrio, inducen también a un reajuste de las ecuaciones o del sistema para reducir el efecto de esas alteraciones, de esos factores y establecer un nuevo estado de equilibrio. Aquí tenemos el principio de Letelier que se basa en la variación, por ejemplo, en la concentración, en la temperatura y en la presión, ¿qué pasa con nuestras reacciones? ¿Sí? Él nos dice qué pasa si sube, si baja la concentración, si sube, si aumenta, si disminuye la temperatura y si aumenta o si disminuye la presión, cómo se debe tratar esas fórmulas. Ahora, en cuanto a los ácidos y bases, tenemos la teoría de Arrhenius, en donde nos dice que ácido es toda sustancia que en disolución acuosa se disocia en formación de iones de hidrógeno o protones y base es toda sustancia que en disolución acuosa se disocia en iones de hidroxilo, ¿sí? Eso nos decía Arrhenius, que los ácidos es toda sustancia que al disociarse nos dan nuestros protones de hidrógeno y las bases nos dan nuestros aniones hidroxilo o nuestros iones de hidroxilo, ¿sí? En cuanto a la teoría de Browns-Lowry, él nos decía que ácido es toda especie química, molecular o iónica capaz de ceder hidrógeno, es decir, un protón a otra sustancia, y la base es toda especie química que es capaz de recibir un ion hidrógeno. Y el ácido solo actúa como dador de protones en presencia de algunas sustancias capaz de aceptarlas, es decir, las bases. Las definiciones de ácido y base dadas por Bronsted y Lowry son más amplias que las de Arrhenius, porque no se limitan a disoluciones acuosas y la definición de Bronsted y Lowry puede incluir otras sustancias que no incluiría Arrhenius. Ok. Entonces, vamos a dejarlos hasta aquí, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Si tienen alguna duda, ustedes ya conocen mi horario de atención de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche, por favor. Voy a proceder a tomar una captura de pantalla a las personas presentes. Si pueden encender sus cámaras, les agradezco mucho. ¿Me dan un momento, por favor? Un momentito, por favor. Muchas gracias a todos por su presencia. Les deseo que tengan una bendecida Navidad, que pasen con toda su familia, con todas las personas muy bonitas, ¿sí? Que les vaya muy bien. Voy a proceder a cerrar la sesión. Muchas gracias, Leslie, igualmente.
Bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para segunda de PGU. Nos encontramos en la semana número 21. El tema a tratar en esta jornada es el cuestionario, ya que repasamos actividades la semana pasada, repasamos de manera puntual todas las unidades que hemos visto, todos los temas. Vamos a repasar ahora un cuestionario que ya les tengo preparado, por favor, de esta manera. Remítense a responder también, a interactuar, por favor, para poder realizar el cuestionario. Y posterior a la finalización de la jornada, se les enviará el cuestionario para que puedan repasar para la evaluación de la siguiente semana. Empecemos. Selecciona la respuesta correcta. ¿Qué es inferir? Es un proceso cognitivo mediante el cual nos extrae información explícita en los textos o discursos. Es un proceso cognitivo mediante el cual se extrae información explícita en los textos o discursos. Es un proceso cognitivo mediante el cual se extrae información implícita en los textos o discursos. O es un proceso contradictorio mediante el cual se extrae información explícita en los textos o discursos. Recordemos que inferir es un proceso cognitivo, se extrae información explícita en los textos o discursos, en el cual el autor lo pone ahí, puede ser subjetiva o objetiva, mediante el cual nosotros tenemos que interpretarlo. Continuamos con la número 2. Selecciona la respuesta correcta. ¿Qué es la inducción? Recordemos que era de general a específico y de específico a general. La inducción es de lo específico o datos de lo específico a lo general. ¿Ya? Entonces, ¿qué será la inducción? A, B, C o D. Cuando a partir de un conjunto de datos particulares llegamos a una información o conclusión general. ¿Sí? De datos particulares a una conclusión general. Eso es inducción. Continuamos. 3. Seleccione la respuesta correcta. El siguiente enunciado a qué hace referencia. Vamos con un concepto, ¿ya? Toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida que le corresponde a quien lee o escucha inferir o predecir para completar el mensaje del emisor. ¿Qué será? ¿Una lectura oculta, una lectura referente, una lectura referencial o una lectura inferencial? En la misma pregunta está la respuesta. Perdón, en el mismo concepto. Literal A, licenciado. No, no es una lectura oculta. ¿Qué nos dice? Nos gusta inferir. Literal C. Referencial, no es referencial. En el mismo concepto está la respuesta. La D. Correcto, es una lectura inferencial porque nos dice a quien lee, escucha, inferir o predecir para complementar el mensaje del emisor. Muy bien. Número 4. Otro concepto. Cuando a partir de una información general llegamos a una conclusión de hechos particulares, ¿cuál era? Si la inducción era de lo particular o general, la deducción, ¿qué será? Ya hasta les di la respuesta y así darme cuenta.
¿Cuál era, qué era cuando vamos de lo general a lo específico? ¿Cómo se llama? ¿Deducción o inducción? Deducción. Correcto, es una deducción. Vamos a la pregunta número 5. El siguiente enunciado, ¿a qué hace referencia? Son transgresiones de la normativa del idioma. Vamos a hablar, bueno, es decir, son palabras o estructuras de construcción equivocada o empleo de vocabulario inadecuado que puede ser dificultar la interpretación correcta de un escrito o la comprensión de un discurso. ¿Qué serán los vicios del lenguaje? Vicios de inducción, vicios descritos o vicios pragmáticos. ¿Cuál era? Hablábamos de esto de Vicios escritos, era licenciado. no, no son los vicios escritos. Recordemos lo que yo les decía, el aiga, el, ¿cómo es? En vez del haya, ¿cómo era? Ciertos vicios que utilizamos en nuestro idioma. Literal A. Correcto, Daniel. Son los vicios del lenguaje. Complete el enunciado, vamos a un complete. Los pragmáticos surgen en el momento mismo del discurso. Este tipo de vicios del lenguaje ocurren cuando el empleo de alguna forma lingüística temporal fuera de la forma gramatical puede ser correcta a nivel sintáctico y el significado preciso a nivel semántico, pero la utilización de formas antiguas o inventadas se obstaculiza ¿Cuál será? Vamos por descarte. Ya sabemos que son los vicios pragmáticos. Este tipo de vicios de lenguaje ocurre cuando, por el empleo de alguna forma lingüística temporal fuera de la convención, contravención, convención, convención. Contravención, no, una convención, porque dice forma lingüística temporal fuera de la convención, algo que no es habitual. Tal vez la forma gramatical pueda ser la misma a nivel semántico, sintáctico, pero la utilización de formas antiguas o inventadas se obstaculiza la palabra, la comunicación o la escrita. Entonces, la palabra no queda, la escritura poco. Entonces, puede ser comunicación o comunicación. Aquí tenemos que ver entre la B o la C. ¿Cuál queda mejor? La B. En contravención, sabemos que no. Este tipo de vicios del lenguaje ocurre por el empleo de alguna forma lingüística temporal fuera de la contravención. No creo que sea contravención, porque hasta aquí mismo nos estamos eh, dando lo contrario. Entonces, sería redundar poner contravención. Sería la convención. Correcto, entonces sería lo literal C, convención. Vamos a otro complete. Si bien es cierto que las redes han abierto una ventana al mundo, también nos han expuesto a variaciones de la tanto como erróneas que pueden confundirnos en el uso del lenguaje. ¿Cuál será? A, B, C o D. Como les decía, ¿qué pasó? Que escribimos un mensaje, acortamos palabras o simplemente ponemos símbolos, no se respetan ni las comas, perdón, ni los puntos. Puede ser literal D, licenciado. Literal B. B. Ah, la B, sí, correcto. Literal B. Muy bien. Vamos con la 8, vamos con un significado, ¿ya?
¿Qué son las variedades lingüísticas diastráticas? La lengua puede representar en sus manifestaciones correctas el habla, diferentes variedades producidas por distintas causas que se produce en el proceso de comunicación. B. La lengua puede presentar en sus manifestaciones concretas la escritura, diferentes variedades producidas por distintas causas que se produce en el proceso de comunicación. C. La lengua puede representar manifestaciones concretas, el habla, diferentes variedades producidas por distintas causas que se producen en el proceso de, perdón, de redes sociales. O D. Lo mismo, pero en la comunicación escrita. ¿Cuál será? En variedades lingüísticas. Recordemos que se contraponen con las manifestaciones que se producen en el habla. ¿Ya? Y que influyen también en ciertos procesos de comunicación. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? La C. No, ya que la C nos dice que es lo mismo, pero en el proceso de redes sociales. Y las variedades lingüísticas y estráticas se producen en los procesos de comunicación en general. La A, licenciado. Correcto. La número A. No, perdón, el literal A. Vamos a la pregunta 9, también una pregunta. ¿Cuáles pueden ser las diferentes variedades lingüísticas? ¿Cuáles pueden ser? Disléxica, diafásica, diatópicas, diacrónicas, disortografía, A, B, C o D. Recordemos. Las diferentes variedades del proceso de comunicación. ¿Cuál era? Les voy a ayudar. Las diferentes empezaban o se incluían con las variedades lingüísticas diastráticas. ¿Ya? Literal A. La disléxica no. No entra en las, ya que es una dificultad, la dislexia. Sería literal D, licenciado. Correcto. Diastráticas, diafásicas, diatópicas y diacrónicas, perdón. Vamos con la pregunta número 10. Complete el enunciado. Vamos con un complete. Las variantes diastráticas o se deben a la relación que se establece entre la lengua que utilizamos y el medio y social en la que la empleamos. No hablará del mismo modo una persona con una titulación universitaria que otra con estudios. Una persona procedente de un respecto a otra que vive en la ciudad. ¿Cuál quedaría mejor? Literal A, licenciado. Correcto. Las variantes diastráticas o sociales se debe a la relación que se establece entre la lengua que utilizamos y el medio cultural y social en el que lo empleamos. No hablar el mismo idioma una persona con titulación universitaria que otra con estudios básicos o una persona procedente del medio rural respecto a otra que vive en la ciudad, en una ciudad. Vamos con la pregunta 11. Selecciona la respuesta correcta. Los siguientes ejemplos de palabra, ¿a qué nivel vulgar pertenecen? Aiga, el llovió, el juagar, el cantemos, en vez de haya, llovió, enjuagar y cantemos. Era una jerga, son malas palabras, son barbarismos o son palabras homófonas. Literal C, licenciado. Correcto, son barbarismos. Muy bien.
Vamos a la pregunta número 12. Igual, ¿a qué nivel vulgar pertenece? Acolitar, bacán, chiro, camello. ¿Cuál eran ahí? Recordemos que en diferentes contextos y en diferentes situaciones sociales utilizamos estas palabras. Digamos el nivel. En este caso estamos viendo del nivel vulgar, pero recuerden que también tenemos el nivel coloquial y el nivel especializado. El nivel coloquial. Literal A, licenciado. Correcto, son las jergas. En la pregunta número 13. Selecciona la respuesta correcta. ¿Quiénes fueron los precursores del modernismo en el Ecuador? ¿Quiénes fueron? Se trata de la generación decapitada. Literal D, licenciado. Don Silva, Ernesto Novoa Camaño, Arturo Borja y Humberto Ferres era. Humberto Fierro. Sería literal C. Sí, sino que no era Arturo Rojas. A ver. Es Arturo Borja. Aquí cometí un error de digitación. Es literal, sí, sí, muy bien. Pero no es Arturo Rojas, es Arturo Borja. Eso también tengo que cambiar en los exámenes. Ya hasta les digo que este va a estar en el examen. Hasta yo me sorprendí que no encontré la respuesta. Ya. Y en el literal C también, licenciado, estaba separado con coma Ernesto Novoa y Camaño. Sería Ah, sí, 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 sí. Muchas gracias. Camaño. Ya. Muy bien. Quedaría así. Vamos con el literal 14, ¿ya? Selecciona la respuesta correcta. ¿Por qué se le conoce al modernismo ecuatoriano como la generación decapitada? Lean los literales y díganme por qué. literal A, licenciado. A ver, porque el hecho que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Correcto. Se Sí, le conoce. licenciado. Se le conocía como la... Murieron a temprana edad, aunque, bueno, uno de ellos ya murió casi a los 40, murió a los 39 años, ya lo que es Ernesto Novoa, entonces, bueno. Pero eso sí, cabe destacar que cada uno murió a mano propia, ¿sí? No hay situaciones de desamor. Selecciona la respuesta correcta. Última. El siguiente enunciado, a que hace referencia a un concepto también, se buscan nuevas formas de estrofas, se emplean versos de distinta medida y se actualizan versos de desuso. Son los grecolatinos, que es el exotismo, arte por el arte, innovación métrica o enriquecimiento del lenguaje. Eso también tiene que ver con la generación decapitada, por favor. Se les caracterizaba los caracteres de los poemas de la generación decapitada, las características de sus poemas. ¿De qué era exotismo, era arte por el arte o era una innovación métrica? Recordemos que era la métrica, era el conteo de sílabas en los versos que formaban las estrofas que tenían como elemental lo que es el poema. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? Aquí nos dice la respuesta, distinta medida. ¿Cuál será? Si nos dice, perdón, distinta medida. ¿Cómo medíamos o cómo contábamos los poemas? Recuerden, los que eran en decasílabos, de arte mayor, de arte menor, si eran consonantes, asonantes, bueno, eso no tiene nada que ver, pero ¿cómo contábamos? ¿Cómo se llamaba? Sería literal C, innovación métrica. Correcto.
La métrica es contar las sílabas que componen cada uno de los versos que forman las estrofas y a su vez forman el poema. Muy bien, innovación métrica. Bueno, entonces con esto quedaría concluido lo que son este cuestionario para que ustedes repasen para su evaluación de la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Si no, No, licenciado, sí está claro, licenciado. ya. Continuamos a nuestro... Actividad número 21, estudiar el cuestionario. ¿Sí? Esa sería la actividad. Ustedes tienen que repasar para la siguiente semana. Como es de costumbre, mis datos del docente, en este caso no sería relevante el envío de deberes. Y la frase que nos compete es: desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Anthony D'Angelo. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés, semana 21. Welcome to the English class, week 21. Perfecto, el día de hoy nosotros vamos a continuar con el refuerzo, el cual está destinado para que su examen quimestral, que lo va a realizar la siguiente semana, pues sea realizado con éxito y tenga una calificación buena, el cual le permita a usted pasar el año sin ningún inconveniente. No, perfecto, entonces arranquemos por favor rápidamente. Ya. Un tema que nosotros vimos en el segundo quimestre, pues hablábamos de los determinantes o los determiners. Exactamente los determiners of difference, los determinantes de diferencia. Entonces aquí nosotros tenemos tres tipos de determinantes, ¿no? Other, another, and the other. Ya, other significa otro, another otro, the other el otro. Ya, entonces, another y other tienen prácticamente el mismo significado en español, pero se utiliza en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, other se utiliza para sustantivos contables y para todos los sustantivos no contables. ¿Ya? Ahora, al hablar de sustantivo contable, estoy hablando del plural, ¿sí? Entonces, other se utiliza para los sustantivos contables del plural y los sustantivos no contables. Ahora, recordemos primerito qué es un sustantivo contable. Un sustantivo contable es aquel sustantivo que yo puedo determinar su total o su cantidad, ¿sí? O su cantidad con un valor numérico. Ejemplo. Vamos a dibujar aquí unas manzanas. Recuerda que estamos con contables, ¿no? 1, 2, 3. 3 apples. 3 manzanas. Entonces, un sustantivo contable, ojo, si yo puedo dar un valor numérico como su total, es decir, un número, es sustantivo contable. Entonces, ahí sí yo puedo poner lo siguiente. Ahora dice plural. Apples, manzanas. Si habla en plural. Recuerde que el plural es dos o más elementos. Entonces, manzanas. Ahí sí voy a poner el respectivo ejemplo, por favor. Con other primerito. Entonces, voy a poner aquí, I have other apples. Yo tengo otras manzanas. Fin. I have other apples. Yo tengo otras manzanas. Fin. Entonces, ahí yo ocupo el other. Ahora, ¿qué sucede con, vamos a ocupar otro color inclusive? Vamos a ocupar el rojo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con los sustantivos no contables? Ahora, recordemos, por favor, en el caso de los sustantivos no contables, ojo, en el caso de los sustantivos no contables, son aquellos sustantivos que yo no puedo, sí, que yo no puedo determinar, su cantidad exacta con un valor numérico. Entonces, esos son los sustantivos no contables, ¿sí? Entonces, los sustantivos no contables, ejemplo, puedo poner ahí el agua, el tiempo, el té,
la paciencia, el éxito, un dolor de muela, ¿sí? Son cosas que yo no puedo medir su intensidad o su totalidad con un número. Entonces voy a poner un ejemplo. Ya, vamos a ver la leche, ya, milk. El caso de la leche, milk. Leche. Yo no puedo decir tengo una leche, dos leches, tres leches, no. Dice yo tengo leche. Ahora, solo leche no lo puedo contar, pero si es que yo añado tal vez a Badol una botella, a Badol, ¿sí? Voy a escribirlo de esta manera mejor, porque si no, no se va a ver. Si yo digo a Badol of milk, una botella de leche, ahí sí ya cambia. Sí, ahí sí yo puedo contar. Pero si solo digo leche, pues imposible, no puedo contar. Entonces, ahí sí voy a escribir el ejemplo con other, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí, we need other milk to cook. No, sí, nosotros necesitamos otra leche para cocinar, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos otra leche. ¿Sí? Entonces, el other significa otro, otra, ¿sí? Que de la misma traducción, pero se utiliza para, ojo, los sustantivos contables en plural, como tenemos aquí, y para los sustantivos no contables, para todos los sustantivos contables. Entonces, other significa otro, otro. Ahora, ¿qué pasa con el another? Ahora vamos con el another. Another también significa otro, otro, pero se utiliza únicamente para los sustantivos contables, pero en singular. Singular significa uno, una, sí. Entonces, recuerdo, sustantivos contables son los que puedo contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Entonces, pero solo dice singular, es decir, una. Entonces voy a poner el ejemplo aquí. Ocupemos lo mismo de las manzanas, ¿ya? Porque es sustantivo contable. I have another apple. Yo tengo otra manzana, ¿ya? Entonces, la manzana es sustantivo, es sustantivo contable, perdón. Y como dice singular, me dice una. Entonces, yo puedo poner I have another apple. Yo tengo otra manzana. Fin. Nada más. Así funciona el another. Entonces, el another se utiliza solo para sustantivos contables, pero en el singular. Ojo, en el singular. Muy bien, ¿y qué sucede con el the other? Pues el the other trabaja de esta manera. El the other, o también conocido como el otro, dice, nosotros podemos ocupar para cualquier sustantivo que pueda utilizar el artículo definitivo de. Ya, por ejemplo, voy a poner aquí una oración. Vamos a poner aquí the other, pongámosle así, para que entendamos mejor. I lost my keys. Yo perdí mis llaves. The other, mi llave nomás, punto. The other, la otra, está in my office. Ya, mire, yo perdí mi llave. La otra, porque el the other es el otro o la otra, ¿no? The other está en mi oficina. La otra se encuentra en mi oficina. Mire, entonces, I lost my key. Yo perdí mi llave. The other is in my office. La otra se encuentra en mi oficina. Entonces, el the other, que significa el otro,
O la otra funciona de la siguiente manera. Para yo no repetir nuevamente el sustantivo, ¿no? En este caso, que es llave. Para decir la llave, la llave, entonces yo ocupo the other. Siempre y cuando, por favor, yo hable del objeto anteriormente en la otra idea. Porque simplemente si yo decía así, the other is in my office, la otra está en mi oficina, yo puedo entender muchas cosas. Sí, inclusive se puede salir de contexto. Pero si yo ya nombro el objeto al inicio, dice, I lost my key, yo perdí mi llave, la otra está en mi oficina, ahí sí se puede entender de la mejor manera. Entonces, inclusive puede usted evitar malos entendidos. Entonces, el the other es el otro, la otra, pero lo utilizo para hablar de la misma idea o del mismo objeto con anterioridad, que ya esté entendido por la otra persona, ¿no? Muy bien. En este caso también recordemos que other puede ser utilizado solo, como ya vimos, o también puede ir después de la palabra son, de la palabra any o de la palabra no. Entonces también puede ir después de esas palabritas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, is there any other bread? ¿Hay otro pan tal vez? Dice, I have some other sugar we could use. Dice, nosotros tenemos algo o un poco más de azúcar que podemos usar, dice. Dice, we have no other ideas. Nosotros no tenemos otras ideas. Correcto, entonces other también puede ser utilizado después de some, any, and no, como podemos ver aquí, mire, some other, any other, no other, o también puede ser utilizado con solo, puede ir solo también, ¿no? Como tenemos aquí, do you have other shoes? ¿Tienes otros zapatos? Entonces, other puede ir solo, después de some, después de any o después de no, para complementar, pues obviamente, nuestra forma de expresarnos y ser más específicos. Aquí podemos ver, inclusive yo puedo, el other le puedo transformar en lo que está en singular a plural. Mire, others, otros. Sí, other es otro, otra. Others, aumentándole la S, es otros, otras. Y cumple la misma función. Puede ir después de any, puede ir después de some, puede ir después de no, y significa otros. Mire, por ejemplo, aquí dice, there are no others in this book. No hay otros en esta caja. Bien, entonces, si yo hablo con anterioridad, voy a poner aquí esto. Digamos que estamos buscando, ya. Podemos inclusive preguntar, mire, do you have podemos poner aquí, do you have any, déjeme ver, no, ya, do you have any, erasers, in the box. Mire, ahí está la respuesta, la pregunta a esa respuesta. Y dice, ¿tienes eraser, perdón? Ya. ¿Tienes algún borrador en esa caja? Mire, porque dice, no hay otros en la caja, dice. Entonces yo generalmente preguntaría algo así, do you have any eraser in the box? Dice, there are no others in this book. No hay otros borradores en esta caja. Pero para decir erasers, simplemente ocupo no others. Entonces dice, no hay otros en esta caja. ¿Tienes algún borrador en la caja? No, no hay otros borradores, no hay otros en esta caja. Entonces mire cómo yo puedo utilizar el others también de esta manera. Mire, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, I know others like vanilla, but I prefer chocolate. Yo sé que otros
Les gusta la vainilla, pero yo prefiero el chocolate. Entonces, otros. Hablando de otros, estoy refiriéndome a las demás personas. Sí, yo sé que a la mayoría le gusta la vainilla, pero yo prefiero el chocolate. Entonces, yo puedo utilizar inclusive others de esa manera. Y recuerde que también, como ya mencioné, puede ser utilizado después de any, después de some, o después de no. O puede ir solo, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Correcto, perfecto. Entonces, el another. Como ya vimos al inicio de la clase de refuerzo, el another se utiliza para sustantivos contables en modo singular. ¿Sí? En modo singular. Y también puede ser utilizado para sustantivos no contables, nos dice aquí. Por ejemplo, el cookie, que es galleta. ¿Sí? Las galletas, pues, no son sustantivos no contables. Yo no puedo contar una galleta, dos galletas, tres galletas, no. Simplemente digo galletas. Nos dice aquí, have another cookie. ¿Tienes otra galleta? ¿Ya? Mire. Dice, would you like another cup of tea? ¿Te gustaría otra taza de té? She has another brother. Él tiene otro hermano. Mire, I don't have another car. Yo no tengo otro auto. I'll come be another time. Yo vendré en otro tiempo. Entonces, mire, el another se utiliza para sustantivo contable. Brother, mire, un hermano, dos hermanos, tres hermanas es sustantivo contable, pero como solo estoy hablando del singular, brother. Car, lo mismo. Sustantivo contable, pero del singular, car. Pero también sé que se puede utilizar para los no contables. Por ejemplo, mira aquí el tiempo, como yo ya mencioné. El tiempo no se puede contar, salvo que yo añada tal vez ahí una hora, 1 hour, 2 hours, a minute, un minuto, 2 seconds, 2 segundos. Si yo añado esas expresiones ya se vuelve contable, pero solo time, solito el time, es sustantivo no contable. Entonces, recuerde por favor esto. Recuérdelo, por favor. Perfecto, y como ya mencioné, el the other al inicio de la clase se utiliza para omitir la idea inicial. Es decir, si yo ya mencioné el objeto en la primera oración o hablé de ese objeto al inicio, yo ya puedo omitir esa palabra y ocupar the other para no estar hablando de la misma cosa, del mismo objeto, de la misma situación. Como el ejemplo que yo ya les puse, ¿no? Por ejemplo, I lost my key. Yo perdí mi llave. The other is in my office. La otra se encuentra en mi oficina. Mire, entonces, para yo no hablar mi llave, mi llave, mi llave, mi llave, yo puedo decir the other. Siempre y cuando yo hable de ese objeto con anterioridad para evitar malos entendidos. Si yo perdí mis llaves, la otra está en mi oficina. Si yo solo digo, la otra está en mi oficina, ahí puede irse a varios problemas inclusive. Entonces, para usar el the other, yo tengo que especificar primero la idea inicial. Y aquí tengo otro. Dice, Jim ate 2 cookies. I ate the others. Jim se comió 2 galletas, yo me comí las otras. Mira, aquí hay otro. Dice, where is the other box of cereal? ¿Dónde se encuentra la otra caja de cereal? Ya, muy bien, entonces dice, have you seen the others? ¿Has visto a los otros? Muy bien, entonces yo ocupo the other de esta manera. Perfecto. Muy bien. Entonces, con respecto a other, another y the other, por favor, ¿existe alguna inquietud, alguna duda, por favor, para ya pasar al siguiente tema que nosotros tenemos que realizar el refuerzo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, listo, todo lo entendí. Ya, listo.
¿Alguien tal vez? No le hice ninguna duda. Ya, listo. Entonces vamos a trabajar la segunda parte del refuerzo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar la segunda parte del refuerzo. Entonces, algo también importante que usted va a encontrar en su examen quimestral va a ser lo siguiente, que es los demostrativos. ¿Ya? Estos demostrativos, pues, nos permiten a nosotros mostrar la ubicación de un objeto, de un evento o de una persona en relación con el hablante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí el this. En este caso se utiliza para sustantivos en singular y para los sustantivos contables. Y aquí tenemos el des, que se utiliza para sustantivos contables del plural. Lo mismo acá, miren, tenemos aquí, ya vamos a ver con una tabla. Cuando están cerca del hablante, ocupo dis y ocupo des. Cuando están lejos, ocupo that y ocupo those. Entonces ya vamos a ver con unos gráficos para que quede más claro, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Aquí es lo que me interesa. El this, ojo, el this se utiliza para el singular, para un objeto. Sí, el this se utiliza para el singular, es decir, un objeto. Y obviamente se utiliza también cuando yo estoy cerca del objeto. Entonces el this se utiliza para el singular y cuando yo estoy cerca del objeto. Por ejemplo, digo, I like this apple. Me gusta esta manzana. Significa que yo tengo esa manzana muy cerca o la tengo en mi mano. Entonces ahí ocupo el this para el singular y cuando estoy cerca. Ahora, ¿cuándo ocupo el that? Ya, el that ocupo para el singular, es decir, para un objeto, ojo, para un objeto, pero yo me encuentro lejos del objeto. Cuando yo estoy lejos. Dice, I like that apple. Yo me encuentro, a mí me gusta esa manzana. Entonces, imaginemos que estamos debajo de un árbol de manzanas. Si yo puedo, sin extenderme mucho, puedo tomar una manzana con mi mano y digo, me gusta esta manzana. Y ya la tengo en mi mano. Ocupo this. I like this apple. Pero si yo veo una manzana en la cúspide del árbol, sí, una manzana roja, grande, en la cima del árbol y no la puedo alcanzar y tengo que buscar un palito para bajarla, digo, I like that apple. Me gusta esa manzana porque está allá arriba y está lejos. Entonces, ahí ocupo el that. En el caso del des, se utiliza para el plural, es decir, varios objetos. Pero cuando yo estoy cerca, ¿sí? Entonces yo ocupo el des para el plural, pero cuando yo estoy cerca. Ya, muy bien, estoy cerca. Por ejemplo, dice aquí, I like these apples. Me gustan estas manzanas. Sí, me gustan estas manzanas. Sí, entonces dice, me gustan estas manzanas. Igual, imaginemos, ¿no? Yo ya cogí las manzanas del árbol y las tengo en un tazón, en un canasto y están cerca de mí. Digo, me gustan estas manzanas. I like these apples. Y ahora, el those en este caso se utiliza para el plural, pero cuando yo estoy lejos. Sí, cuando yo estoy lejos del objeto. I like those apples. Me gustan esas manzanas. Igual, imaginemos, por favor, que yo estoy debajo de un árbol de manzanas y veo 3 manzanas que están en la parte más alta del árbol. Digo, me gustan esas manzanas, pero como están lejos, ocupo el those. I like those apples. Entonces, sencillo, ¿no? Tanto el this que tenemos nosotros aquí, el this y el that se ocupan para el singular.
el des y el those para el plural, pero también yo utilizo dependiendo de la ubicación, ¿no? Si yo estoy lejos o yo estoy cerca de dicho objeto del que estoy hablando. Muy bien. Entonces aquí vamos nosotros a poner algunos ejemplos, por favor. Vamos a poner algunos ejemplos. Muy bien. Digamos que yo estoy cerca de un carro rojo, ¿ya? De un carro rojo. Entonces digo, I like this red car. Me gusta este carro rojo. Ya, porque yo estoy al ladito de él. ¿Sí? Estoy al ladito de él, de ese carro rojo. Ahora, y recuerda que el 10 es para el singular, un objeto. Un carro. Ahora voy a ocupar el that. I buy. Voy a ocupar otro verbo. Yo compro. Vamos a hablar con el futuro. I will buy that red car. Yo compraré ese carro rojo. Digamos que yo estoy fuera de un concesionario y le veo ahí que está todo bonito. Ahí, pues digo, yo me compraré ese carro rojo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner ahora con this. Con this. Vamos a poner ahí. El de se utiliza para el plural, ¿sí? Pero cuando yo estoy cerca, ¿no? Cuando yo estoy cerca. Entonces puedo decir lo siguiente. Ya. Peter sold. Ya, Pedro vendió these bikes. Punto. Dice, Pedro vendió estas motos. Pues digamos que te trabaja en un local de venta de motos, ¿no? Y usted tiene su compañero. Dice, Pedro vendió estas 5 motos, ¿no? Entonces, y usted está cerca, ¿no? Y las muestra ahí. Entonces, Peter sold these bikes. Mire, motos, plural. Ahora, con those, cuando yo estoy lejos, ya, cuando yo estoy lejos, puedo poner I, I bought, yo compré, yo compré esas naranjas, ¿ya? This orange. ¿Ya? Yo compré esas naranjas, ¿ya? Supongamos que usted está ya en su habitación y preguntan por unas naranjas que aparecieron en la cocina y usted dice de su habitación, I bought this orange, those, perdón. I bought those orange. Yo compré esas naranjas, ¿sí? Entonces usted lo dice desde su habitación a la cocina. Entonces, I bought those orange. Yo compré esas naranjas. Entonces, el those se utiliza para el plural, pero cuando yo estoy lejos de ese objeto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, con respecto a la clase de refuerzo del día de hoy? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, dice, está claro. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, por favor, recuerde que la semana anterior también nosotros realizamos un refuerzo y el día de hoy también vimos 2 temas más. Una compañera me había pedido que tome en cuenta lo de la clase de la semana 19, es por eso que inicié con lo de la semana 19 para el refuerzo y trabajamos también con un tema de la semana 15. Entonces, 2 temas vimos el día de hoy, la semana anterior vimos también 2 temas, son 4 temas que nosotros hemos reforzado
Esto quiere decir que esos 4 temas van a estar presentes, por favor, en su examen quimestral. Les sugiero también, por favor, revisar los videos de las semanas anteriores, revisar su módulo, revisar su gramática, revisar también sus tareas, porque en base a eso, pues, se tomará el examen quimestral. Me imagino que va a ser la misma modalidad como se tomó el examen del quimestre 1. Van a ser tal vez de 15 preguntas de selección múltiple. Las respuestas van a estar en su módulo. Algunas son ejercicios prácticos, como usted ya lo vio. Entonces, en base a eso, usted va a rendir su examen la próxima semana. Y como estamos en fiestas, pues obviamente la Navidad, pues aquí nos vamos a ver ya la próxima semana, pues quiero extender un cordial saludo y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Que disfruten de estas fiestas, una feliz Navidad, disfruten en compañía de sus seres queridos. Recordemos que estas fechas son épocas de reflexión, de perdón y sobre todo de compartir en familia. Dejando de lado un poco el materialismo, pues valoremos lo que en verdad tenemos y recordemos el verdadero sentido de la Navidad, que es el compartir junto a nuestros seres queridos. Una feliz Navidad y les deseo pues obviamente muchos éxitos en su examen quimestral que lo va a rendir la próxima semana y que el próximo año pues el 2023 pues sea lleno de bendiciones, de salud, de éxitos para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias. Voy a realizar en este momento la captura de la asistencia a la clase del día de hoy. Recuerde que solo elaboramos las 4 primeras horas nada más, ¿no? Para que ustedes también puedan disfrutar junto a su familia lo que es la Navidad.